tal, amigos míos? Yo soy Nani de Nani Party, mi vida en India, tu latina, aquí en India, y te voy a contar todo, toditito, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo de India, y quiero que me acompañes en mi proceso de adaptación. Así que pues el día de hoy me han hecho muchísimas preguntas cómo se visten las personas en India, y para poder responder eso tenemos que saber que en India existen muchísimas ropas, desde ropas occidentales o llamadas ropas western, que es la que utilizamos en Latinoamérica, y ropas que sí son tradicionales como los saris, las kurtis y las lehengas. Entonces, Nani, estoy obligada cuando llegue a la India a usar lehenga, sari y utilizar todas las ropas tradicionales. No es así. Cada ropa tiene su ocasión, así que tú puedes decidir cuándo utilizarla. Y recuerda que también es opcional. Para eso vamos a tener ropas tradicionales y ropas occidentales. Las ropas occidentales, o también llamados western, son la que pues todos en Latinoamérica utilizamos y que ya las conocemos, que son jeans, polos, camisas, etc. Pero las ropas tradicionales aquí en India se dividen en lehengas, que es un vestido partido en dos, que sirven para templos, para matrimonios y para fiestas tradicionales, incluso para tus sesiones de fotos. Los saris, que son también para templos, para bodas o para algún evento importante, incluso para presentaciones en el colegio. Las niñitas desde muy pequeñas aquí en India, para sus presentaciones en los colegios, utilizan saris en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en el Día del Campesino, en el cualquier día que exista tradicional, pues lo van a utilizar. Luego están las kurtis, que las kurtis son de algodón, algunas a veces de material sintético, pero son una especie de vestidos que pueden llegar hasta la rodilla o pueden ser mucho más altos de la rodilla, y pues se utilizan normalmente, se combinan con leggings, que se combinan con jeans o con cualquier otro pantalón que tú quieras en la parte inferior. Normalmente son utilizados por personas pues que ya trabajan o personas que quieren tener un aspecto un poquito más formal sin necesidad de estar utilizando sari. Por supuesto, todo es opcional. Tú no tienes que seguir ninguna moda, nadie te va a obligar. Cada ropa también nos hace pensar en el estatus socioeconómico de las personas, porque normalmente las personas que utilizan ropa western o ropa occidental y las personas que utilizan kurtis son aquellas que tienen un mayor estatus socioeconómico, porque son aquellas personas que han sido mejor educadas. Bueno, y no te preocupes, si te quedó alguna duda de cuándo usar tal cosa o cómo se llama tal cosa, ahorita te lo enseño. Vamos en busca de personas y les vamos a enseñar qué es lo que están utilizando y por qué están utilizando eso. Así que vamos a darle. Toda la ropa va a depender de, uno, la crianza de las personas, si sus padres son tradicionales o no, y pues la actividad que van a desarrollar. Normalmente las personas que utilizan kurtis son personas que están yendo a la universidad, están en el bachillerato, entonces pues siempre se visten de esa manera, o en algunos de los casos también puede ser profesoras, y esa es la razón por la que utilizan kurtis. Característico de la kurti es un vestido que puede llegar hasta las rodillas, o pueden haber kurtis pequeños, y lo característico es que lo utilizan las mujeres. Aquí le están haciendo una sesión de fotos a una chica que tiene su kurti, pero también pues tiene una falda, que es lo completo. La kurti viene con una falda y viene, ¡ay, qué linda! Beautiful. Bueno, aquí en India puedes encontrar de todo, desde gente muy pero muy amable, y gente que algunas incluso jóvenes mujeres que son un poquito renegonas, pero en este caso la que nos saludó es súper buena gente. Yo le dije que se veía muy bonita y ella ha posado para el video, entonces la verdad es que es súper buena gente. Y volví a encontrar las tres gemelillas con la ropita idéntica que les voy a mostrar ahorita. Otro tipo de kurti. Y pues aquí se están tomando fotos. Este es un clásico ejemplo de cómo combinar las kurtis. Las kurtis se combinan con leggings. En este caso ella está combinando una kurti azul con un legging blanco, y su amiga una kurti roja con un legging negro. La señora está con un sari, y como ven, para ella es súper pero súper cómodo estar en sari. En realidad, mire, pueden adoptar ciertas posiciones interesantísimas, cosa que realmente unas rodillas latinoamericanas no podrían. O sea, estar en esa posición es literalmente, después de 5 segundos ya no tienes rodillas. Pero pues aquí las indias tienen una capacidad increíble.
Para ellos sí es súper confortable, pueden caminar. Yo ya he tenido mis accidentes con los saris, ya casi me caigo varias veces y he pisado mi sari. Así que la verdad no soy tan fan de los saris, a excepción que sea por algún tema religioso, porque vamos a ir a algún templo o algo así, que lo puedo utilizar, o para una bodita. Pero la verdad no me gustan mucho. Me gusta el color, me gusta el diseño, pero no me gusta usarlos porque son un poco inconfortables, solamente por ese tema. Al fin vi a un niño con punjabi. Ya, como les dije, normalmente se utilizan, los niños y los hombres utilizan ropa occidental, pero este pequeñín, imagino porque están tomando alguna sesión de fotos o algo, él está utilizando un punjab, que se parece a una kurti, pero es una kurti para hombres y se ve súper bien. Bueno, hoy día tenemos suerte porque muchas personas están literalmente posando. Miren qué lindas con sus kurtis. Están jugando la gallinita ciega. Bueno, están asegurándose de que no haga trampa, de que no esté viendo nada. ¡Ay, qué curiosos! ¡Qué lindos! La señora con su sari, el señor con su ropita occidental. Y, por ejemplo, la chica de amarillo está utilizando ropa occidental. Y aquí están haciendo un picnic. Aquí las señoras están utilizando entre kurtis, saris, que realmente no son tan confortables para nosotros las personas latinoamericanas. Lo característico de las kurtis es que para las mujeres indias es muchísimo más confortable que utilizar ropa occidental, pero los hombres sí utilizan ropa occidental y les parece confortable, así que no entiendo muy bien por qué la diferencia, pero aparentemente es algo tradicional que las mamás les han enseñado a las niñas o chicas indias. Bueno, ahorita estoy viendo una cosa bastante interesante, que son 3 chicas utilizando la misma ropa. Pero más o menos sí, así se visten en India, la mayoría, cuando me han preguntado. Pero genial, ¿no? Ahí están ellas. La verdad es que me parece muy curioso de que estén las 3 con la ropa idéntica. Y por ejemplo, las personas que utilizan ropa occidental es personas que están un poquito más educadas y que probablemente pertenecen a la clase media, clase alta. Para mí que hacen Instagram Reels, pienso eso, porque se ven como que medios influencers. Por ejemplo, en este caso, el chico está utilizando una ropa occidental. En este caso, el joven que pasó de amarillo estaba utilizando ropa occidental. ¿Por qué? Porque la mayoría de hombres aquí en India utilizan ropa occidental. Utilizan solamente ropa tradicional o punjabi cuando es alguna ceremonia, tradición, necesitan ir a un templo. Así que normalmente van a ver a su indio con ropa occidental, jeans, camisetas, suéteres, etc. Los papás pueden pagarle las ropas occidentales. Conste, aquí las ropas occidentales son muy económicas. Los saris también, los lehengas también. Toda la ropa en realidad está a un precio bastante asequible. Es por eso que muchas personas pues pueden cambiar la ropa muchísimas veces en el año. Realmente a los indios les encanta, les fascina comprar ropa, tienen una obsesión con las compras, entonces siempre los vas a ver con ropa nueva casi todo el tiempo. Igual que yo, entonces estamos con ropa deportiva, pero en los parques, como ya les había dicho, también se utilizan para tener citas, entonces puede ser que veas a gente con ropa pues más para la calle. Acá vamos a encontrar otra parejita, ya aquí se alejaron, ya a tomar una fotito, pero así pueden ver la ropa. Y pues la mayoría, bueno, estamos en un parque, así que la mayoría va a estar con ropa comfy. Yo también estoy con ropa comfy, ahorita les muestro. Acabo de ver que al chico le han pegado por 2.
Ahora sí vamos a mostrar en otro espacio porque primero vimos el parque. Entonces vamos a ver cómo viste la gente en la calle cerca a los mercaditos. Normalmente yo siempre veo que utilizan, bueno, obviamente ropa que es occidental, pero quizás no sea de marcas reconocidas. Pero pues la mayoría, como ustedes ven, utilizan ropa occidental, alguna ropa tradicional, pero estamos cerca de lugares cercanos a los trabajos. Entonces vamos a ver a los chicos con camisas, vamos a verlos así bien uniformaditos, bueno, en bicicleta sentando 2, 3, pero pues de que entran. Ya, ahí está la señora con el sari. Miren, nos metimos en las vías del tren solamente para grabar porque va a venir un tren y les quiero mostrar. Ya, entonces ya ustedes pueden ver, por ejemplo, esta zona, la zona del tren, como ustedes pueden ver, es una zona obviamente con un mayor nivel de pobreza, por ende va a haber personas que usan sari. Y ahora sí vamos a esperar el tren porque ya lo he visto yo llegar a la estación. Pero ahorita lo vamos a ver pasar por acá una vez que todos se embarquen. Ya el tren está anunciando que ya es hora de irse. Ya se va. Ya les dije, ven, repleto. Miren, con todos afuera, hasta las señoras. Uy, qué locura. Todos hasta afuera. Ya entendiste las diferencias de qué es un sari, una kurti, un lehenga para los hombres, un punjabi, significa que estás listo para venir a India. Y si te gustó todo el contenido que hacemos en este canal, no te olvides darle like, compartir, suscribirte y por supuesto dejar un lindo comentario que siempre, pero siempre, los estoy leyendo. Un bechito desde India.